Esperemos 5 segundos que se una más la gente y ya están A ingresando. ver, video. Sí, Pues estás así. sí. No, es que no me puedo incluir, pero ya tenemos 12 seguidores, 13. Pero ya cuando ya ven. Es particular esta experiencia de darle un iPad. Sí, es casi como una transmisión en vivo de televisión, Sí. que es mucho más fácil. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Perfecto. Listo, entonces bienvenidos a todos nuestros seguidores. Hoy en Finanzas Personales estamos en un evento muy particular de FinPyme. Estamos con el experto Francisco Rojas, especialista senior en estrategia e innovación de la Corporación Interamericana de Inversiones. Bueno, Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Finanzas Personales. Muy bien, mucho gusto. Bueno, Muchas acá gracias. nos están saludando desde México también. Excelente. Precisamente, entonces, la propuesta que tenemos hoy para nuestros, también desde Lima, la propuesta que tenemos hoy para nuestro consultorio de finanzas es precisamente cómo y cuándo pedir financiación cuando se tiene un negocio. Entonces también invitamos a todos los que nos están viendo en este momento para que participen con sus preguntas mientras tú nos vas comentando. Bueno, tú que eres el experto en el tema, ¿cómo y cuándo debe pedir financiación un negocio? Bueno, un tema es el cómo y otro tema es el cuándo, ¿no? Más durito. Un tema es el cómo y otro tema es el cuándo. El cuándo es el más, quizás más complejo desde el punto de vista de que es más difícil tener una respuesta en este momento, porque depende de cada empresa. Lo que, desde mi experiencia, es como que las empresas tienen el gran problema de obtener financiamiento al principio, cuando son todavía un emprendimiento muy verde, por decirlo de alguna forma, y cada vez que van teniendo más historial de financiamiento, historial de crédito, que tienen un historial, y no solo historial, sino también que tienen cuentas más claras, es mucho más fácil. El gran problema, y de hecho lo que estamos viendo en este evento, es que los bancos identifican que el principal problema por el cual no pueden financiar a las empresas es por la informalidad. Y entienden informalidad no por el hecho tan solo de que no tenga una empresa, que operen de forma informal como eso lo entienden, sino también informalidad desde el punto de vista bancario, es la escasez de un estado financiero que esté bien hecho. Es decir, muchas veces hablamos que las empresas tienen varios tipos de estados financieros, ¿no? Tienen estado financiero para el banco, para los impuestos, hasta algunos dicen para la familia, para el socio. Entonces es muy difícil para un banco, cuando ven un estado financiero que le presentan al gobierno y le traen otro, creer cuál es el verdadero. Entonces eso es informalidad. También es cuando se mezcla todo lo que es la economía del negocio con la economía familiar. Y son complejidades que vemos constantes en las pymes y muchas veces es muy difícil de discernir, porque en el momento de crecer es como que es natural que se mezclen las cosas, que se hacen cosas que no son de la forma más formal de un principio. Nosotros recomendamos y vemos que buscar la formalidad, aunque sea difícil y costosa muchas veces, al fin y al cabo es lo mejor, es lo que te da acceso al financiamiento. No obstante, también como parte de este foro lo que estamos buscando son qué otras alternativas hay y qué alternativas tienen las pymes más allá del financiamiento bancario, y por otro lado es cómo los bancos pueden hacer cosas, incorporar tecnologías para financiar de forma mejor a las pymes. En cómo lo pueden financiar, qué pueden hacer las pymes de forma distinta, todo el tema de crowdfunding, P2P lending, todas las plataformas de financiamiento online, cada vez más potentes, donde una pyme puede ir y obtener financiamiento a través de una página web, donde básicamente completa información de su empresa y tiene otras personas que no son especie de inversores que invierten en esa empresa. Entonces no tiene que ver con el financiamiento bancario. Y por otro lado, los bancos pueden incorporar nuevas metodologías para analizar riesgos. Y acá, por ejemplo, acaban de presentar todo un panel sobre ese tema y hubo una empresa que trabaja todo el tema de análisis psicométrico. Es como cuando uno va a obtener un nuevo empleo y le hacen esas pruebas de a ver su inteligencia, sus capacidades y demás, lo que
al fin y al cabo, el éxito del negocio depende del emprendedor que está detrás. Entonces, la lógica de eso es, si no puedes analizar a la empresa porque no tienes suficiente información todavía, porque es muy joven la empresa, o porque alguna razón no te está la información, ¿por qué no analizar al emprendedor? Y ya hay muchos bancos que están aprendiendo eso, y están implementando tecnología, y están buscando evaluar al emprendedor y ver si el emprendedor es bueno, y confiando en el emprendedor, y dándole el financiamiento. Es un ejemplo. Después hay otros que usan información de redes sociales, información que existen de las transacciones que tiene esa empresa con empresas más grandes y ver cuántas compras, ventas hace, y con eso tratar de evaluar más o menos cuál es el ingreso y egreso de la empresa. Perfecto. Bueno, igual acá también tenemos desde emprendedores hasta los que ya tienen su propio negocio. Cuéntanos también un poco cuáles vendrían siendo como esos errores que tú consideras de estas personas al momento que llegan también a cualquier entidad financiera, o ya sea, digamos, también un capital semilla, y llegan de pronto con el desconocimiento específico de algo. ¿Tú qué has visto en tu experiencia? Mira, de vuelta, el principal problema es la informalidad. Es que llegan a un banco, llegan a una institución financiera o van a pedir de vuelta también capital semilla. Si bien es algo muy distinto, el problema muchas veces es el mismo, que las cuentas no están claras. Entonces, si uno se pone un poco del lado de los bancos, y a veces cuando uno es emprendedor es difícil ponerse del otro lado, pero al mismo tiempo el banco tiene una misión, que es ganar plata, proteger los ahorros de toda la gente que confía su plata en el banco. Entonces tienen que tener cierta cautela. Y si le llega un cliente donde la información no está clara, donde estados financieros no se pueden leer bien, donde le da un estado financiero que no es el mismo que le entrega el gobierno, esas cosas empiezan a levantar luces rojas. Y eso es muy difícil. Entonces creo que el principal problema es ese, es tratar de tener la información lo más formalizada posible, tratar de tener las cuentas bien ordenadas, tratar de no mezclar el negocio con la economía familiar. Esa separación es fundamental. Es como para una institución financiera es fundamental. Perfecto, bueno, les recuerdo también a todos los seguidores que nos están viendo en este momento, estamos en Medellín, Colombia, que nos han preguntado varias veces dónde estamos transmitiendo. Estamos desde el foro FinPyme y estamos con Francisco Rojas. Bueno, vamos a empezar también a recibir preguntas, Francisco. También otro tema es saber, por ejemplo, en qué cantidades endeudarse, qué tan conveniente es endeudarse mucho, o más bien si hay que endeudarse poquito. Esa es una pregunta bien complicada, porque depende mucho del tipo de empresa, depende mucho del momento de crecimiento, depende del plan de negocios que tengan, ¿no? Es como que, y déjenme usar un ejemplo que va mucho más allá de una pyme, pero es, por ejemplo, Amazon, que es una empresa enorme, sigue teniendo pérdidas y sigue invirtiendo, y la gente cada vez vale más la empresa. ¿Cómo es eso, no? Al fin y al cabo, es como que la gente confía en que todas esas inversiones que están haciendo en el futuro van a traer muchos ingresos. Y Amazon se está endeudando, y lo que está haciendo es apostando al futuro, y que en el futuro va a obtener ingresos. Y los inversores lo que hacen es, bueno, descontar todos esos ingresos futuros que va a tener y traerlos acá al presente, y decir, yo invierto en esto, yo apoyo a esta empresa aunque pierda plata. Y es lo mismo en escala menor, es decir, a veces uno tiene que contemplar de que una inversión es importante para el futuro y vale la pena hacerla, y otras veces no. Entonces lo importante es hacer un plan de negocios, tener un flujo de caja, analizar cuánto ingreso va a tener, cuánto egreso, calcular bien antes de tomar una decisión, porque endeudarse es peligroso también. Es decir, si uno no lo hace con cautela, y es como que puede llevar a la muerte un negocio, porque si no tiene forma de mantener un flujo de caja, y lo que sale es más de lo que entra, y no lo puede sostener porque no se puede seguir endeudando, es insostenible. Entonces eso es lo importante, es plan de negocio, flujo de caja, y en base a eso tomar decisiones. Incluso acá nos están preguntando precisamente eso, ¿cuándo considerar que una deuda es mala, precisamente? Es que es cada caso. Entonces yo lo que recomiendo es que la gente haga ese proceso, es como siempre de analizar en qué va a invertir, por qué lo va a hacer, y una vez que vea que siente que es una buena inversión, que antes de tomar una decisión igual haga un flujo de caja. ¿Y qué es un flujo de caja? Es simple, es básicamente evaluar, a poner un periodo de tiempo y calcular ingresos y egresos proyectados, y tratar de ser consciente, es decir, no soñar también. Es como que muchas veces lo que uno hace es hacer varios escenarios, es decir, si yo pienso que voy a obtener 10,
¿qué pasa si obtengo 6? ¿Cuánto es el mínimo que puedo obtener para que esta inversión me sea rentable, que valga la pena? Ese tipo de análisis es muy importante antes de tomar una decisión de endeudarse. Claro. Acá, por ejemplo, también nos están preguntando qué tan conveniente es endeudarse con los proveedores, por ejemplo. Bueno, esa es una alternativa de financiamiento muy grande. De hecho, en este foro tenemos un panel sobre cadenas de valor. Entonces, muchas veces, muchas de las personas que están presentes acá son parte de una cadena de valor. Es decir, le venden a una empresa más grande o son proveedores de una empresa más grande. Y entonces, muchas veces eso es importante por dos cosas. Uno, por el financiamiento de ese proveedor que pueden obtener, y muchas veces también que para acceder a financiamiento bancario es como que esa información, el hecho de estar atado y tener ciertas transacciones con una empresa más grande, facilita la confianza. Es como porque da cierta sensación de regularidad en las transacciones, ¿no? Una empresa que le vende a una empresa grande es como que da más tranquilidad. Pero el financiamiento por proveedores es un tipo de financiamiento adicional y hay que compararlo con los otros. Entonces, a mí siempre me gusta decir que no hay financiamiento mejor o peor. Es como que depende. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es como que hay que buscar distintas alternativas y compararlas. De repente un proveedor ofrece algo mejor que una institución financiera o de repente es al revés. Entonces es bueno buscar opciones. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen acá, yo creo que ya vamos a ir redondeando el tema, es: ¿puedo empezar un negocio sin dinero? ¿Tú cómo responderías a esa pregunta? Bueno, técnicamente sí. Técnicamente es como que uno podría conseguir gente que confíe en uno y que invierta, ¿no? Entonces, aunque uno no tenga el dinero, alguien le puede confiar e invertirle. Es muy difícil, por supuesto. Es como que alguien confíe solo en una idea y que apueste todo. Por lo general, siempre los inversores piden que haya cierto también aporte por parte del fundador, el que trae la idea, por una cuestión de compromiso, de que no va a salir corriendo y va a dejar el negocio cuando no le importe más o cuando vea que las cosas que no están tan bien. Y por el lado de la institución financiera, es como que sí ellos necesitan más solidez, es como que no pueden dar un financiamiento a algo que no tiene esa solidez, como decía antes. La institución financiera, un banco, tiene una responsabilidad que es proteger también los depósitos de todos los ahorristas, por eso están regulados y tienen que tener ciertos parámetros mínimos para poder financiar. Listo, yo creo que ya esta es la última pregunta. Les recuerdo que estamos con Francisco Rojas, especialista senior en estrategia e innovación de la Corporación Interamericana de Inversiones. Nos dicen, ¿qué tan conveniente es el crowdfunding en Latinoamérica? Es una opción adicional, como decía antes, no hay opción buena y opción mala. Es decir, todas las opciones hay que contemplarlas. Y para muchas empresas el crowdfunding es una alternativa muy interesante, que les puede dar acceso a un financiamiento en mejores condiciones, mejores términos, pero para otras quizás que ya tienen más historial de crédito, les conviene ya ir a acceder a otro tipo de financiamiento más tradicional. Entonces, creo que es algo que deben considerar. Y de vuelta, mi mensaje es considerar todas las opciones posibles antes de tomar una decisión, no ir por una a ciegas. Perfecto. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Por favor. Entonces, esperamos tenerte en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Cuando quiera, mucho gusto.